De hecho, en el pliego MINSA no hay ninguna consultoría contratada, no hay ninguna. Y él se está refiriendo a las redes integradas, donde yo he parado esas consultorías. O sea, no es que esta gestión del doctor Condori ha evitado consultorías, no, él no ha evitado nada. Él se está refiriendo a que en mi gestión yo cambié al directorio del programa y evité cualquier tipo de consultoría por estos montos en el programa. Y como ustedes saben, el ministro de Salud está al borde de la censura en el Parlamento y no ha encontrado mejor idea para enfrentar esta situación que empezar a disparar basura con ventilador con respecto a las gestiones anteriores en el Ministerio de Salud. Esto es lo último que ha dicho el día de ayer. Escuchémoslo, por favor. En estos solo 23 días en que vengo desempeñando este cargo, he encontrado la existencia de presuntas mafias de todo calibre, consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas y que involucrarían a gestiones de gobiernos anteriores y que deben merecer el rechazo de todos y que hoy pretenden desestabilizar la gestión, saboteando la democracia. Acá tengo una lista, pueden poncharlo. Acá tengo una lista, las cuales vamos a investigar y mandar a Contraloría toda esta relación. Aquí no hay borrón y cuenta nueva. Tenemos la existencia de 31 funcionarios investigados por beneficiarse en el caso de la vacuna gay. Han pasado cerca de 2 años y no hay ninguna sola persona sancionada. ¿Qué esperan? En que los casos prescriban, porque estos van a prescribir en agosto de este año. Bueno, esto es solo parte de lo que dijo el día de ayer, porque además cuestionó, ha dicho cosas como que, por ejemplo, se ha destinado 1.091 millones de soles provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, y que de ese dinero que estaba destinado a la creación de redes integrales de salud, puestos y centros de salud, solo se ha utilizado, según él, el 3.6%, es decir, que solo se han utilizado 40 millones. Y 13 millones de estos 40 que se han gastado, según él, de los 1.091, se han usado para consultorías y ningún expediente técnico para la ejecución de obras. Bueno, además, ustedes ya lo han escuchado, ha habido sobrevaloraciones en el MINSA. Él ha hablado de valoraciones en algunos casos por la suma de $300,000. Y ha seguido disparando sobre esto y estamos en la línea porque esto evidentemente al no precisar los cargos, es decir, porque no está dando nombres y apellidos, que es lo que debería hacer el ministro, ¿no? O sea, si él dice, he descubierto un caso de corrupción durante la gestión de tal ministro, donde están involucradas tales personas, pero ese paso no lo ha dado, ¿no? Lo cual es muy grave, pero porque afecta de manera general la honra de todas las personas que han pasado en los últimos meses por el Ministerio de Salud, incluyendo Hernando Ceballos, que está en la línea. Hernando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Bueno, por tu sonrisa veo que te lo estás tomando un poco deportivamente, como dicen, ¿no? Pero lo que dice Condori es grave, ¿no? O sea, las imputaciones que hace son graves. Por supuesto que sí, ¿no? No es realmente es lamentable que en la declaración de ayer que dio el señor ministro no haya ido a precisiones concretas en estos temas, ¿no? En realidad él se refiere a gestiones de gobiernos anteriores y cuando él habla de sobrevaloraciones, lo cual me parece que es de una audacia con pocos límites, y se refiere, por ejemplo, que comparativamente con la gestión que yo he estado, que soy parte de la gestión del gobierno, ¿no es cierto?, del profesor Castillo, donde efectivamente hemos hecho compras mucho más económicas, más baratas, ¿no? O sea, se hace una comparación entre gestiones de gobiernos anteriores con las gestiones que no son las de él, porque él tiene 3 semanas en el cargo, sino se refiere obviamente a mi gestión, donde hemos conseguido comprar, por ejemplo, alcohol, comprar camas UCI y otros implementos a precios mucho más baratos. Y eso es cierto, pero no lo precisa. Como tú dices bien, Nicolás,
no precisa, bueno, en tal gestión pues se consiguió a este precio y en tal gestión no. Entonces parece que mete a todo el mundo en la bolsa y es importante aclarar, porque además, por ejemplo, en el caso nuestro, que nuestras compras efectivamente han sido más económicas, más baratas que compras anteriores. Bueno, yo creo que tiene que ver con dos elementos. Primero, por el mecanismo que hemos utilizado nosotros de transparentar. Si bien es por adjudicación directa por la emergencia sanitaria, nosotros sí hemos transparentado las convocatorias buscando un nivel de competitividad y hemos participado en estos procesos de la mano del órgano de control interno de la Contraloría General de la República. Es decir, no ha habido una sola compra que haga el Ministerio de Salud que no se haya comunicado al órgano de control interno para que las fiscalice y las lleve adelante. Esto ha mejorado la competitividad y seguramente ha ayudado a conseguir mejores precios en el Ministerio de Salud. Pero también es cierto que estamos hablando de épocas distintas. No siempre el precio de un producto en plena pandemia tiene el mismo valor que cuando baja la pandemia. Tienen razón los funcionarios que han salido a plantear esto. Así que me parece que en este tema, si bien yo podría salir favorecido porque en mi gestión se han conseguido más baratas las cosas, de hecho es lo que él dice, porque no tiene otra referencia, en su gestión no se ha comprado nada. No es que él ha comprado más barato. Pero no está bien. Sí. O sea, a lo que voy es que no está reivindicando su gestión personal. Porque en todo caso, lo que está diciendo es que si antes se compraba más caro y ahora más barato, ¿quién compró más barato y quién consiguió mejores precios? ¿Qué? Entonces Hernando Ceballos, entonces ¿por qué no se quedó Hernando Ceballos que está haciendo las cosas tan bien? ¿Para qué lo cambiaste? Claro, él no ha comprado nada hasta 3 semanas. Si uno entra a la página web, esta gestión no ha gastado nada, no ha comprado nada. O sea, la comparación que hace el doctor Condori es en relación con la gestión donde estuve yo al frente en estos 6 meses, que efectivamente se han comprado alcohol, equipos de un monto más económico, pero repito, esto no quiere decir que las compras anteriores son sobrevaloradas. O sea, esto hay que evaluarlo con un poco más de cuidado para no pues dañar honras también. Yo no me animaría a decir eso. En todo caso, la Contraloría sí tendría que tener una respuesta porque es la que en definitiva tiene que controlar y seguir todos estos procesos, ¿no? Entonces esto, en el tema de compra sobrevalorada, a mí me parece que él no ha actuado con precisión y yo me siento, la verdad, en la obligación de salir a aclarar esto, ¿no? Si yo no puedo decir que se han hecho compras sobrevaloradas antes, pero sí efectivamente se ha comprado a mayor precio. La Contraloría tendrá que ver las circunstancias en las cuales se generaron estas compras. De hecho, en mi gestión, todas estas compras se han dado con la participación del órgano de control. Eso está claro. Esto es el tema de compras. Eso es sobre la compra. Ahora, el otro tema, Hernando, el tema, o sea, él dice que había 1.000 millones aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y que primero se ha gastado solamente el 3.6 y que se han ido como $300.000 en consultorías, ¿no? Poco menos que se ha regalado la plata. Sí. No, lo que él señala efectivamente es que hay un monto de dinero, un préstamo del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo para implementar redes integradas de salud. La lentitud con la cual se llevó adelante este proceso es clara, de tal manera que yo he llegado a la gestión y he cambiado a los directores de este programa y también en ese momento se me presenta la posibilidad de contratar consultorías, ¿no es cierto?, por cientos de miles, ¿no? Cosa que, y ahí sí se refiere el doctor Condori, que no prosperaron porque yo no las dejé pasar, porque yo no acepté ninguna consultoría. De hecho, en el pliego MINSA no hay ninguna consultoría contratada, no hay ninguna. Y él se está refiriendo a las redes integradas, donde yo he parado esas consultorías. O sea, no es que esta gestión del doctor Condori ha evitado consultorías, no, él no ha evitado nada. Él se está refiriendo a que en mi gestión yo cambié al directorio del programa y evité cualquier tipo de consultoría por estos montos en el programa. Entonces tiene que quedar bien claro, ¿no? Ahora, estas consultorías nunca finalmente se contrataron. Lo que sí es cierto es que en años anteriores se venía manejando consultorías que en mi opinión no debieron darse, ¿no? Que incluso que deben analizarse, porque puede
puede ser esto que no sea ilegal, pero no me parece que sea una política adecuada utilizar recursos del Estado en este tema, ¿no? Pero en todo caso él tendría que haber precisado, ¿no? Si tiene algún tipo de información adicional de lo que ha pasado hace 2 años o 3 años, debería haber precisado, porque si no, pues involucra a todos los que han estado en el programa, a todos los funcionarios, todos los exministros, y no me parece correcto. Me parece que la lucha contra la corrupción tiene que ser para resolver el tema de corrupción. Entonces hay que ir con mucha precisión señalando nombres, circunstancias, fechas, para que las cosas de verdad se transparenten. Ahora, ¿no? Claro, lo que llama la atención Sí. es que él se está atribuyendo como méritos propios, en realidad méritos que no son suyos, sino del ministro Hernando Ceballos. Es decir, ¿no es cierto? Porque durante la presente gestión, dice, ¿qué presente gestión? Si tiene 3 semanas en el cargo en medio de enormes polémicas, y a todo a lo que se refiere de positivo lo ha hecho Hernando Ceballos. Ahora, el problema es que, por ejemplo, en la contratación de consultorías o en las sobrevaloraciones que tienen que esclarecerse, porque ha habido casos, el problema es que esto ha sido una feria también, ¿no es cierto? O sea, lo lógico que debió ocurrir durante el proceso de la pandemia es que adquisiciones como, por ejemplo, de mascarillas debieron ser centralizadas. Acá hay un proceso de investigación, por ejemplo, contra la policía aérea por la compra de mascarillas. O sea, por Dios, ¿qué hace la policía aérea comprando mascarillas? Si no es su especialidad, si para eso tienes entidades de salud que saben del tema, ¿no? Por supuesto, o sea, una cosa es que necesitemos ajustar todos los mecanismos de lucha contra la corrupción para asegurar niveles de transparencia, pero esto lo tenemos que hacer y hacerlo en serio, pues no salir a decir cosas sin ninguna precisión, sin ningún nombre, no establecer fechas concretas, porque esto llama a confusión y puede generar, ¿cierto? Digamos, que funcionarios, que son muchísimos los que han estado en el Ministerio de Salud, pues se sientan involucrados en algo donde ellos no tienen responsabilidad. Yo no puedo decir hay sobrevaloración, Nicolás, aunque para mí sería muy fácil. Mira, yo lo conseguí casi a la mitad de precio, pero no puedo hablar de sobrevaloración, porque una cosa es comprar efectivamente esto en medio de la crisis más alta de la pandemia y otra cuando la tenemos controlada. Ahora, esto no quiere decir que no debe investigarse. Por supuesto que debe investigarse, por supuesto que la Contraloría tiene que llevar adelante todos los procesos, ¿no? Pero yo no me animaría a plantear, hay sobrevaloraciones, hay ilícitos, hay mafias, porque esto se tiene que demostrar, no de esa manera, no me parece, ¿no? Porque además se confunde de tal forma que parece que incluso yo, que él está señalándome, aunque no dice mi nombre, como la gestión de este gobierno, que es diferente a la gestión del gobierno anterior, pues genera confusión. Incluso la gente dice, Hernando Ceballos está también metido en este tema, ¿no? Y no me parece de ninguna manera que sea la forma correcta de plantearlo. Creo que las cosas tienen que ser claras, tienen que ser transparentes, se tiene que definir, bueno, si yo considero que han habido compras que han estado con un precio mucho más alto, bueno, yo me dirijo a la Contraloría y le digo, mire, señores, me gustaría que ustedes investiguen esto, que eso es lo correcto y que la Contraloría emita un informe sobre eso. Eso sí lo puede hacer el ministro, pero no decir ya han habido compras sobrevaloradas y además en la posición como que yo he descubierto eso, porque eso no es verdad. O sea, estamos hablando de compras que se han dado en gestiones que no son las del señor ministro en este momento. Entonces, me parece que es importante aclarar esto, porque cualquier denuncia tiene que tener la precisión respectiva, aunque no me alcance a mí de manera directa, porque parece que yo fuera el que ha comprado más barato, pero yo sé que hay condicionantes que modifican los precios en el mercado, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante. Lo mismo con las consultorías. Aquí, efectivamente, yo cambié a la gente del programa, frené cualquier tipo de consultorías. En el pliego directo que tengo yo en el MINSA no se ha contratado ningún tipo de consultoría, pero además sí hemos avanzado, que esto es lo que no ha dicho el señor ministro, sí hemos avanzado en los pocos meses que hemos estado en el Ministerio de Salud, por ejemplo, convirtiendo a las redes integradas en una unidad ejecutora para que pueda efectivamente desarrollar, digamos, los expedientes técnicos y la ejecución de una serie de obras
también convertirla en una unidad formuladora. Hemos tenido reuniones con todos los directores regionales de salud para evaluar las necesidades de cada uno de estos lugares. Hemos avanzado en la implementación de la historia clínica electrónica, que es tan importante, y se ha firmado un convenio con la Seguridad Social para que tengamos una sola historia clínica a nivel nacional. Entonces, me parece que las cosas hay que contarlas de manera más redonda en todo su contexto, ¿no? Más allá de la desesperación que puede haber por tratar de aparecer muy popular, digamos, en la lucha contra la corrupción, que me parece que está bien, porque hay que luchar contra la corrupción, pero de manera mucho más precisa, ¿no? De una forma absolutamente desordenada. Lo mismo pasa con las vacunas, ¿no? Lo que resulta grotesco es que Vladimir Cerrón esté desde el Twitter atacando, defendiendo al ministro, y al defender al ministro, que es su ministro, porque él es el que lo ha colocado ahí, eso está claro, señale con el dedo por corrupción cuando él está sentenciado por corrupción, ¿no? O sea, ni siquiera es que es un sospechoso, ¿no es cierto? Está sentenciado y tiene montones de procesos pendientes. Creo que son como 8 fácilmente, ¿no? Claro, sí, Nicolás. Sin embargo, el tema de las vacunas, a mí me parece sí que es un tema que es muy sensible. En realidad, todo el proceso de compra de vacunas ha habido un control concurrente de la Contraloría, ¿no? De manera permanente. De hecho, hay un equipo, cuando yo ingresé, llegó a verme al poco tiempo un equipo de la Contraloría que se le dio todas las facilidades para que hicieran todo el seguimiento de todo este tema de compra de vacunas. Que por otra parte, esto lo maneja básicamente la Cancillería, no lo maneja el Ministerio de Salud, porque es la que establece las relaciones con las empresas, la fecha de llegada de las vacunas, esto maneja Cancillería, ¿no? Y también es cierto que los precios de las vacunas tienen un candado que es el carácter de confidencialidad, que es lo que imponen las empresas a todos los países para poder firmar contratos. Yo te doy vacunas si me firmas este contrato de confidencialidad, si no, no te doy vacunas. Así de simple las empresas, ¿no? En una actitud abusiva, de dominio, y los estados han tenido que comprar vacunas bajo estas condiciones. A partir de allí, si hubo alguna transgresión a las normas éticas, al cuidado de los recursos del Estado, es un tema que la Contraloría, que ha venido siguiendo todo este proceso, tiene que dar una respuesta, porque tampoco se puede regalar la plata del Estado. Pero la Contraloría hace un seguimiento, esto es absolutamente real, un seguimiento concurrente. Yo he tenido reuniones con el Contralor Nelson Chac alrededor de las vacunas, y él está clarísimo en el seguimiento del proceso de vacunación, y además él entendió, porque lo conversé con él, que efectivamente hay una desventaja del Estado peruano en relación con las empresas para la adquisición de estas vacunas, ¿no? Que tienen precios realmente muy altos, pero el carácter de confidencialidad hace que el Estado no pueda puntualmente decir cuesta esto la vacuna, porque si no, directamente la empresa pues dice, bueno, usted no ha cumplido el contrato, yo no le doy más vacunas, y eso nos hubiera generado, y nos podría seguir generando en el futuro, pero en aquel momento, cuando todos los estados buscaban las vacunas, nos habría generado un retraso en las llegadas de las vacunas al país. Esto también es cierto, lo que no quiere decir que la Contraloría no tiene que seguir investigando todo este proceso, bueno, que todos los peruanos aspiramos que haya sido transparente. Yo creo que la presencia de la Contraloría de manera concurrente pues nos da cierta tranquilidad, pero en definitiva este es un tema de... Claro, porque hemos estado en una situación en la que las condiciones las han impuesto los laboratorios. Ahora, igual era posible tener acceso a... por ejemplo, en mi caso, lamentablemente ayer he estado buscando la información, pero como en esos días yo transmitía remotamente, la cantidad de papeles que tengo es una cosa monstruosa y no lo pude encontrar. Pero yo tuve acceso al reporte de aduanas de la importación de las vacunas, ¿no? De lo que debía ser el paquete de Pfizer y Sinopharm. Y la diferencia de precio era notable, ¿eh? Era más barato comprar Pfizer. Es una locura. Es más, yo tuve acceso al último precontrato de Pfizer, que ya era de agosto o septiembre del año 2020. Es decir, que sí era posible en realidad haber contratado con Pfizer, porque había el prejuicio de que como eran laboratorios privados, pero al final estaban más avanzados en términos de su regularización y aceptación, y eran más baratos.
cosa que me llamó muchísimo la atención. Yo suponía que como venía de China, la vacuna Sinopharm iba a ser más económica, pero no era así. Era bastante más cara que la vacuna Pfizer. Incluso se filtró y los medios tenían parte de los contratos que se decía si eran originales o no eran originales estas copias que se mostraron en los medios. Pero lo que sí es cierto es que el Estado como tal, por lo menos los asesores legales con los cuales hemos conversado nos señalan esto, el Estado no puede decir, miren, este es el contrato que yo he firmado con tal empresa o con tal empresa, ¿no? Pero esos contratos, repito, pasan por Cancillería, no es que un funcionario se le ocurre y gestiona con la empresa a tal precio. Esto pasa por un proceso de Cancillería y con la participación concurrente de la Contraloría. Lo que yo en esa época no estaba, la verdad, Nicolás, cuando se hicieron las compras muy grandes de vacunas, pero sí es cierto que muchas veces el Estado peruano tenía que manejar las compras en función de la disponibilidad de las vacunas, de la llegada de las vacunas a nuestro país. Cuando yo asumo el ministerio, las primeras semanas casi no teníamos vacunas, teníamos muy pocas, y recuerdo que había muchos medios de comunicación que decían se cayó la vacunación, ¿no? Si se fue Sagasti y acá nos quedamos sin vacunación. Entonces tuvimos que presionar de alguna manera al laboratorio Sinopharm para que adelantara sus vacunas. Incluso conversamos la posibilidad que finalmente se concretó de comprar un lote menor de vacunas, pero comprarlo para asegurar que no se cayera la vacunación, ¿no? Entonces, en ese momento, comparativamente con otras vacunas, no parecía ser la vacuna más cara, Sinopharm, ¿no? Pero nosotros, independientemente incluso del precio, yo te digo, es una posición personal, había que comprarlas, no podíamos permitir que se cayera. Había que comprar, la vacunación. O sea, se hizo en realidad lo correcto, que es comprar, o sea, entrar en el mercado y comprar todas las vacunas que fuera posible, ¿no es cierto?, para garantizar el abastecimiento, que es lo que se hizo y que es lo que finalmente permitió que la barrera contra el coronavirus se levantara y que hubiera continuidad, ¿no es cierto?, que no hubiera una ruptura. ¿Qué es lo que preocupa ahora? Es decir, no solamente ha salido Hernando Ceballos, y no lo digo, Hernando, porque estás acá conectado, sino porque yo creo que todos los peruanos, hasta los peores enemigos del gobierno, reconocen los méritos de tu gestión. Pero lo que resulta preocupante es que no solamente sales tú, sino que Gabriela Jiménez, que era una persona que ha sido clave y que nosotros podemos dar fe, la gente que nos ve, nos escucha y nos sigue puede dar fe. Hemos estado acá en Exitosa, nos pusimos el cuchillo en la boca por el tema de la vacunación y le hemos dado todos los días, y Gabriela Jiménez era clave en este proceso. ¿Cómo es posible que no esté Gabriela Jiménez? Sí, es lamentable. Yo, como te repito, hace ya casi cerca de un mes que no estoy en el Ministerio de Salud, no conozco qué está sucediendo allí, pero espero que los cuadros técnicos que todavía están en el Ministerio se mantengan. Lo de Gabriela Jiménez yo he señalado que es una pérdida sensible y espero realmente que el Ministerio de Salud pueda mantener la mayor cantidad de cuadros técnicos, porque de verdad lo necesitamos y no podemos jugar con la pandemia. Todavía no ha desaparecido la pandemia, ¿no? Así que bueno, yo creo que en el tema de las vacunas finalmente es un tema que, bueno, yo no he sido el que ha generado los contratos, ¿no? Pero de todas maneras creo que sí, estos se han hecho bajo la supervisión de Contraloría de manera permanente. La Cancillería es la que en definitiva realiza todas estas negociaciones, pero si hubiera alguna duda, pues que esto se aclarara, ¿no? Se aclare de la mejor manera, ¿no? Lo que sucede es que lo preocupante es que el ministro salga sin ninguna precisión a hablar de irregularidad, de mafias. El ministro, Nicolás, me cansan a mí porque él está hablando de gestiones de gobiernos anteriores, que él se ha referido así de manera, en este aspecto de manera medianamente clara, porque no lo ha sido del todo, pero aún así me parece que no debió expresarse sin la precisión adecuada, ¿no? Más parece ser que el ministro está interesado en cuidar algún nivel de popularidad y eso no está bien, ¿no? No está bien porque estamos ante un ministerio muy sensible para la población, que tenemos que cuidar su prestigio, su imagen, su trabajo. Hay miles de trabajadores que lo dan todo por la defensa de la salud, y poder
con la precisión respectiva, aislar lo que no está haciéndose bien, que tampoco es que decimos, no hay corrupción en el ministerio, está todo transparente, de ninguna manera, hay que seguir investigando, hay que limpiar como en todos lados. Todas las normas. Ahora, pero lo que preocupa, Hernando, es que una de las razones del éxito de tu gestión ha sido que tú continuaste las cosas que estaban bien hechas, que incluía a personas que estaban haciendo bien su trabajo. Y lo que no puede ocurrir en un ministerio, como tú dices, tan sensible como el de salud, es que el señor Cerrón empieza a decir quién va y quién no va en función de si es leal a él o no, y no si sirve o no sirve para la lucha, por ejemplo, contra la pandemia. Eso no puede ocurrir. Por supuesto. Y además me parece una estrategia poco clara, porque justamente la vacunación y la lucha contra la pandemia es algo que el gobierno levanta. Entonces, justamente si vamos a ponerle misiles a lo que mejor se ha estado trabajando, uno de los sectores que mejor ha metido fuerza para defender el derecho a la salud, pues no me parece muy acertado, ¿no? Y si hubiera que hablar de lucha contra la corrupción, pues hay que hacerlo, pero hacerlo con nombre, con precisión, con claridad, y no pues disparar de manera... Y sobre la censura, el ministro se ha quejado de que se han saltado el procedimiento, ¿no?, de la interpelación y se han ido de frente a la censura, pero más allá de eso, ¿cuál es tu opinión sobre la censura planteada? Que lo más probable es que tenga los votos, Hernando. Es decir, que el ministro sea censurado. A mí no es tanto un tema de si el ministro se tiene que ir inmediatamente o no. Yo he señalado que, claro, está en una situación complicada porque ha generado un nivel de enfrentamiento con distintos sectores. Me parece que ha debido manejar una pausa, un criterio, una direccionalidad mejor, investigar mejor para hablar de temas de corrupción. Exitosa. Pero el problema no es el ministro en realidad. El problema es que salud está mal. O sea, porque acá puede irse el ministro, puede venir otro ministro, pero ni siquiera con la llegada de un ministro muy calificado, que de hecho los hemos tenido, y por eso también, más allá de que pueda tener diferencias con algunos ministros, creo que hay que manejar las cosas con mucho respeto y cuidado cuando nos referimos a ellos, ¿no? Pero creo que más allá de las personas que pueden haber ocupado el Ministerio de Salud, hay un tema de dónde ponemos la salud en el marco de las prioridades nacionales. Y esto nunca se ha puesto como una prioridad salud. O sea, venga quien venga, si no hay un plan de fortalecimiento del primer nivel de atención, de pensar la salud como un derecho, de unificar el sector salud, de trabajar una política de recursos humanos seria, pues acá podemos traer a un genio, pero las cosas no van a cambiar. Y eso es lo que necesitamos en el país. Muchas gracias, Hernando. Ha sido muy gentil, como siempre. Hernando Ceballos, exministro de Salud, ha estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Nicolás, no, gracias a usted.